El periodista libre. El derecho de una persona, como nosotros estamos en esta sociedad, coexiste con el de todos los demás, y es una obligación del Estado disponer de fórmulas de convivencia que hagan posibles el uno del otro. Voy a poner ejemplos muy claros que se me vienen a la mente y que ya están sucediendo en otras ciudades, pero el mismo derecho que tiene todo ciudadano de manifestarse, lo cual no se debe de tocar ese derecho bajo ninguna circunstancia, lo tiene la madre que quiere llevar a sus hijos a la escuela, lo tiene el padre que quiere llegar a su trabajo, lo tienen ustedes que quieren llegar a sus centros de estudio. Todos, insisto, todos tenemos derecho. Menciono el artículo 9 de la Constitución Política, donde se respeta tal cual el artículo donde no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de asuntos políticos. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, si ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee. Es evidente, insisto, que este derecho no es absoluto, sino que el constituyente permanente tuvo a bien a declarar límites muy claros para el ejercicio al mismo tiempo. Reconocemos el derecho de protestar contra algún acto de alguna autoridad sin que ello legitime hacerlo con violencia, amagos o uso de fuerza para condicionarle a reaccionar a un determinado sentido. El derecho de reunión o asociación no es una patente de corso para vulnerar los derechos de las demás personas que quieren transitar libremente, a llegar a sus escuelas, a centros de trabajo, y mucho menos a resignarse al daño de sus bienes muebles o inmuebles solo porque quienes lo cometen actúan de una u otra manera. Todos los derechos pueden coexistir y deben coexistir. Esta nueva ley pretende garantizar de forma efectiva el derecho de los potosinos y sus distintas colectividades a manifestar su crítica y exigencia a las autoridades. En este, hago un paréntesis rápido, es de reconocer y de admirar que las manifestaciones que hemos visto a lo largo de la historia en San Luis Potosí nos han dado cambios, nos han dado una democracia verdadera. Las pequeñas y muchas manifestaciones nos han dado cambios y beneficios como ciudadanos, como sociedad, y creo que eso es de admirarse y de reconocerse siempre, siempre sin que se toque ese derecho, pero también vamos a pensar en las personas, insisto, que no participan en esa manifestación, pero que quieren transitar libremente. Por otra parte, esta iniciativa establece obligaciones muy claras a las autoridades, cosa que no se ha mencionado mucho en esta polémica que se ha generado. La iniciativa habla de la obligación que tendrán los cuerpos de seguridad en capacitarse en protocolos de derechos humanos, en capacitarse y tomar cursos en cuestiones de movilidad, y también a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga presencia en toda manifestación, precisamente para evitar los abusos de autoridad que se pudiesen presentar. Creo que eso no se ha tocado, no se ha dicho tanto, pero son de las obligaciones que marca esta iniciativa. Se obliga a las corporaciones, se hacen explícitas algunas obligaciones, donde la ley incluye un capítulo de sanciones que incluyen multas o arrestos para que infrinjan en delitos que ya están estipulados. No lo estoy proponiendo yo, delitos que cualquiera de ustedes estaría de acuerdo que se pueden llevar a cabo dentro de una manifestación. No sé si... Sí, gracias. Continuamos con el licenciado Jorge Vega Arroyo. Repito la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la regulación de las manifestaciones públicas y cuáles son las implicaciones de hacerlo? Tiene 5 minutos para ver. Gracias. Agradezco a la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad
a la Facultad de Derecho por esta invitación, a Educación y Ciudadanía, a Propuesta Cívica y al colectivo de universitarias y universitarios. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo también a los queridos miembros del presidio. Además de agradecer la invitación también a todos aquí para que yo, el diputado Boris, defendiera sus derechos. Y yo le digo, bueno, pues tienes derecho a decir o a proponer, y podremos no estar de acuerdo, pero tienes todo el derecho de manifestarlo. No se crean, es una forma de manifestarlo, porque en realidad hay que decir y hay que señalar, y lo que yo reconozco es el valor con que está enfrentando esta propuesta, sobre todo que genera una gran polémica, genera una gran discusión, y alguien tiene que de alguna manera presentar estos temas. Y no tan solo es porque genera polémica, además ahorita les estaba comentando, bueno, pues todavía falta la regulación del abortaje para temas de derechos humanos, desde luego, lo que tiene que ver entre matrimonio de personas del mismo sexo, lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, son temas que de alguna manera causan polémica, pero ¿quién la va a presentar? ¿Cómo se va a regular? ¿Y qué derecho está detrás? ¿Por qué se viene esta discusión? Bueno, la Convención Americana y la Constitución de alguna manera lo señalan. ¿Cuáles de alguna manera se pueden restringir el derecho a la libre manifestación? Y están señalando, el artículo 9 constitucional señala de alguna manera hasta dónde llega el límite de los derechos. Yo les digo, si de alguna manera nos buscamos en la teoría que señalaba Benito Juárez, que no fue una línea discursiva del respeto al derecho ajeno, señalaba un límite de los derechos, hasta dónde llegan mis derechos. Sin embargo, lo que yo puedo señalar en cuanto al sentido de la regulación, bueno, pues la base es este fundamento, lo que señala la Convención Americana y lo que señala el artículo 9 de la Constitución Federal. Pero también hay una parte muy importante. El artículo 1 de la Constitución, el primer párrafo, señala dos supuestos que tienen que ver con derechos humanos. Uno de ellos es la suspensión de derechos, que propiamente lo señala el artículo 29, y la otra es la restricción de los mismos. Y dice que no puede haber más restricciones que los que señala la Constitución. Y eso es precisamente lo que está en juego, y es precisamente lo que está en polémica. Por eso es que yo creo que ejercicios con estos son muy importantes, porque aquí estamos hablando de la regulación del artículo 9, pero ¿regulación en qué tipo? Porque sí genera polémica el hecho, y lo había comentado previamente con el diputado una vez que presentó su iniciativa, ¿cómo es posible que yo para ejercitar un derecho pues tenga que dar aviso previo? ¿No? Es como si tuviera una censura, decir, oye, tengo que pedir permiso para usar la calle, ¿qué crees? Ya está ocupada, te puedo programar para diciembre y a tales horas, ¿no? Yo creo que el ejercicio de los derechos no debe tener esa limitante. Yo creo que la discusión, el debate y las propuestas que de aquí surjan, deberemos de hacerlas llegar al Congreso del Estado. Al final de cuentas, yo creo que se han generado las instituciones para llevarlas a cabo, no tan solo en un debate, en una discusión previa de esta naturaleza, sino que al final de cuentas, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, nosotros al conocer si de alguna manera una ley que emite el Congreso y está hablando de algún tipo de restricción, bueno, pues nosotros tenemos todavía la atribución de plantear una acción de inconstitucionalidad precisamente por ese tema. De alguna manera yo creo que pues ese es el sentido de la regulación. Bien, puede darse, yo creo que la discusión en el fondo es decir, ¿es pertinente hacerlo? ¿Es pertinente en este momento regularlo? Porque una cosa es yo voy a hacer una manifestación pública. Yo creo que lo más importante y en el fondo de la ley es cómo obligar a la autoridad para que se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos que puedan estar en juego, y no precisamente fundamentarlo en la restricción de los mismos. Es decir, la ley debe ser más obligatoria para la autoridad,
que restrictiva para el ejercicio de los derechos. La ley no debe buscar el equilibrio de los derechos, ni debe de señalar cuál derecho prevalece más en una manifestación, si el derecho al libre tránsito o el derecho a la manifestación o el derecho a la libertad de expresión. Más bien, debe de ser obligatoria para la autoridad en el sentido de garantizar el ejercicio pleno de todos. Yo creo que hay un señalamiento claro en cuanto a la comisión de algún tipo de conducta, sea de infracción o sea de delito, que señalan otro tipo de leyes. Bien, continúo en la siguiente ronda. Gracias. Continuamos con la intervención del maestro Carlos Mier Padrón. Repetimos la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la regulación de las manifestaciones públicas y cuáles son las implicaciones de hacerlo? Sí. Bueno, antes que nada agradecer a las personas que están aquí en el panel, también a los organizadores y sobre todo felicitarlos a ustedes universitarios por este ejercicio de diálogo. Son ejercicios que no se hacían hace muy poco tiempo y que son fundamentales para la tolerancia y en el mismo diálogo pues, encontrar las soluciones sociales que nos surgen para resolver nuestros problemas. Entonces, muchas gracias por recibirnos y sobre todo felicitaciones por hacer este tipo de ejercicios. Yo contestaría la pregunta en este sentido. Me parece que en este debate que se ha dado sobre si se regula o no el tema de las manifestaciones públicas, hay varios elementos. Primero, el ejercicio de la libre manifestación es un derecho que nos da la Constitución. El derecho al libre tránsito, la garantía de protección del patrimonio y bienes de las personas, y también hay una cuestión adicional que es el garantizar la prestación de servicios de emergencia. Pero en los tres primeros me parece que es donde está el debate. Me parece que para analizar esto tenemos que analizar un contexto nacional, un contexto internacional y el desarrollo histórico de este tipo de propuestas. En el contexto nacional, y permítanme hacer esta precisión, yo no veo ningún conflicto en la coexistencia del derecho a la libre manifestación, a la libre expresión de las ideas y a la libertad de tránsito. Me parece que ahí está la solución a este debate, aunque no soy experto y realmente venimos a escuchar para formarnos opinión, pues en nuestra modesta opinión creo que pueden coexistir de una manera eficaz para darle a la sociedad esos dos bienes públicos, el derecho al libre tránsito y el derecho a la libertad de manifestación y de expresión. Entonces, en el contexto nacional me parece que no nos podemos aislar de la situación en la que vivimos. Yo ahí pondría en la mesa cuestiones como el Estado de Derecho, la gran distancia que todavía tenemos que salvar para vivir en ese estado de pleno derecho. Tenemos innumerables leyes muy buenas, pero no se aplican. También hablaría de libertades civiles, hablaría de la problemática social, que es innegable. La gente sale a la calle a manifestarse, en muchos casos porque no encuentra otra vía para hacerse escuchar. Pues todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y también esta serie de instituciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CEGAI, otros ordenamientos, porque tenemos que ver todo esto de manera integral. Si llegásemos a tener una regulación inteligente en materia de manifestaciones, esta tendría también que estar contextualizada en todos otros aquellos mecanismos que tiene ya la sociedad, por ejemplo redes sociales, para manifestarse. Vemos con preocupación de repente algunas
pues no sé si intentos por parte a lo mejor de la autoridad federal de guardar esas otras vías de manifestación. Tenemos que estar vigilantes. Es un honor estar en esta tierra, la tierra de Ponciano Arriaga y la tierra de Don Salvador Nava. Nunca hay que olvidar que San Luis Potosí ha contribuido con inteligencia y compromiso para la democracia en este país. Don Salvador Nava, un ejemplo de convicción profunda de la democracia y de cómo esa convicción profunda por construir un país democrático nos llevaba en ocasiones para salvar la democracia, realizar manifestaciones, incluso actos de resistencia civil. También reconozco el valor de realizar estos foros donde podamos discutir y reconozco particularmente la actitud del diputado de enviar un foro. No conozco en el debate nacional actual, estuve hace 3 días en Cancún hablando con diputados, me fue casi imposible hablar con los diputados que han propuesto unas leyes similares. En el DF no escucharon a la sociedad civil, por lo que usted, diputado, tiene un buen mérito de estar aquí y le quería preguntar si está dispuesto a escuchar opiniones y a mejorar la propuesta. Y en ese sentido quisiera leer un texto rápido, a ver si le suena, si le suena familiar. Dice: hoy tengo un sueño que esta nación un día se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de los esclavos se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Quizá le suene familiar, quizá no con un tan buen orador, ¿verdad? Pero esta es una transcripción del discurso, el más célebre discurso por los derechos humanos en el mundo que profiriera Martin Luther King en el contexto de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el famoso I have a dream. Bueno, hay que decir que este discurso estuvo a punto de no tener lugar. Y si analizamos la historia, estuvo a punto de no tener lugar porque en principio se le negó el permiso a la manifestación por los derechos civiles en aquel año en Estados Unidos. Es muy importante decirlo, porque el mismo Martin Luther King se decide a salir a las calles precisamente contra el permiso que negaban continuamente las autoridades en el sur de Estados Unidos a los movimientos ciudadanos para manifestarse. Él decide incrementar su activismo y convertirse así en un luchador de talante mundial, precisamente porque veía que les negaban los permisos a ejercer un derecho, y así es como se involucra y finalmente es asesinado también. Decirlo no es poca cosa, porque si de lo que se trata es de regular un derecho, yo quisiera ver en esta ley y en todas las que actualmente se discuten, no solo un esfuerzo por controlar o limitar, sino por ampliar, por garantizar. Porque cada vez que la autoridad se plantea una regulación, se la plantea a la baja, se la plantea para controlar, para limitar, no para hacer un esfuerzo verdadero de armonización. Y hay que atender ahí, sí, y me voy a ir mucho más rápido para en la segunda parte decir las cosas puntuales de la iniciativa. ¿Por qué está ese derecho ahí? ¿Por qué dice no se podrá disolver? ¿No? ¿Por qué está ahí si en muchas constituciones de su tiempo no estaba? El derecho a la protesta es en realidad una derivación del derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Está ahí porque los constituyentes quisieron ponerlo ahí en manera principal en la Constitución, porque veníamos de una época, en ese momento, donde no podrían reunirse más 2 o 3 personas. Venustiano Carranza, yo le pediría al diputado que hiciéramos un esfuerzo a revisar las actas del constituyente. Venustiano Carranza había mandado un proyecto muy similar al suyo, diputado, con todo respeto se lo digo. Y el constituyente dijo no. Venustiano Carranza había mandado la regulación de las manifestaciones.
Y el constituyente, obreros, mineros, campesinos, abogados, personas sencillas tuvieron el nivel suficiente para decir no. Establezcamos los límites, sí, pero los límites deben ser los adecuados para que este derecho sea principal en nuestra Constitución. Y les voy a leer solo una parte de las actas del constituyente y pediría al diputado y a todos los diputados y a todos ustedes como estudiantes de derecho que deberían leerlas. Dice un diputado por Querétaro, Nicolás Cano, un minero, dice: el momento en que a una autoridad se le deja la ocasión para decidir cuando una reunión es lícita o ilícita, estamos muy propensos al autoritarismo. Les voy a leer la opinión de un campesino. Bueno, muchas gracias, Claro, restringir el derecho a manifestarnos. ¿Y por qué? Bueno, esto del sentido de regular, pues enfatizo que para mí quiere decir como limitar o restringir. Y bueno, lo ya comentado, por lo ya comentado es en el sentido de que se les está pidiendo a los manifestantes solicitar permiso a las autoridades para llevar a cabo una manifestación. En primer lugar, creo que es necesario, bueno. El sentido de regular las manifestaciones bueno, les pido atención acá al panel para no prestar atención a los compañeros que están rompiendo esta dinámica que costó trabajo a diferentes organizaciones de llevar a cabo. Bueno, entonces, el sentido de iniciativas como esta es regular, controlar las inconformidades que están siendo generalizadas a nivel nacional e internacional. Las implicaciones quiere decir una violación a los derechos humanos de asociación y de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque se está dejando a la facultad discrecional a las autoridades de que quienes manifestamos esperemos una respuesta favorable a solicitar permiso. Bueno, estos permisos lo que quieren es, con estos permisos con un tiempo de 24 horas a las autoridades, que son a quienes también en este momento, bueno, es necesario señalar dos cosas. Las manifestaciones no solo son contra el Estado, que es un punto que señala la iniciativa, las manifestaciones también son para reivindicaciones de distintos derechos. Entonces, un error en el que podríamos caer a nivel general es meter a todos los grupos que se están manifestando, que nos manifestamos en un mismo costal, ¿no? Hay diferentes organizaciones, diferentes formas de organizarse al interior de cada grupo que se está manifestando. Bueno, en la puerta, mantenerla abierta si gustan, escuchar el panel de diálogo. Les hacemos la más cordial invitación a escuchar de manera democrática las intervenciones. Solicitamos respeto, estamos en un foro de diálogo. Solicitamos respeto, todo es un foro democrático. A ver, pasas, diputado. si gustan pasar a sentarse, por favor. Si gustan pasar a sentarse, por favor, para continuar con la dinámica. Pase por favor. Pase por favor hasta donde quieran. La universidad es un foro democrático que tiene sus puertas abiertas a todos los Pasen, por favor, permitan a la gente pasar. Permitan a la gente pasar. Quienes acaban de llegar, soy Jesús Robles Maló, soy defensor de derechos humanos. Agradecemos que estén aquí. Pasen, por favor, si me pueden escuchar solo un momento. Soy Jesús Robles Maló, defensor de derechos humanos.
entiendo la libertad de expresión, creo que tienen derecho a estar aquí como cualquiera de nosotros, y les pido de favor, habíamos preparado una dinámica para este momento en la que ustedes están invitados a asistir y a participar. Les pido, les pregunto si podemos continuar con eso una vez que ustedes también están aquí con nosotros. Si alguien me puede responder de las personas que acaban de entrar, si podemos continuar. Si podemos continuar, muchas gracias. Bueno, yo soy Alejandra Juárez Rodríguez, soy del colectivo Universitarios y Universitarias Libres. He participado en diferentes manifestaciones, entiendo el sentimiento de las personas que están aquí. No sé de qué organización vengan, pero el foro es abierto. La dinámica de ahorita es escuchar argumentos de los diferentes participantes que estamos acá, como defensores de derechos humanos, activistas, el diputado de la iniciativa, el presidente de la comisión, de demostrar cuál es el sentido y las implicaciones de ser aprobada esta iniciativa que está siendo presentada en el Congreso. El sentido, creo que a nivel nacional y a nivel internacional hay un descontento social generalizado, ¿no? Se están siendo aprobadas las reformas estructurales, la reforma educativa, la reforma al sector salud, que ya viene, la reforma al sector del campo, la reforma energética, la reforma fiscal, etc. Y es un periodo únicamente de aprobaciones de esas iniciativas. Esperemos un tiempo a que sintamos cuáles son los efectos de estas reformas estructurales. Es por eso que los gobiernos lo que están haciendo es aprobar estas iniciativas que lo que intentan es controlar y restringir los derechos de quienes nos manifestamos. Es decir, un ejemplo, que ustedes no pudieran haberse manifestado hoy porque no pidieron permiso a la autoridad administrativa con un tiempo de 24 horas. Si esta manifestación hubiera sido espontánea, como son la mayoría de las manifestaciones en las que participamos, esto sería sancionado, ¿no? Los organizadores, las organizadoras serían sancionadas porque no pedimos permiso a la autoridad, dejándole una facultad discrecional para decirnos si está libre la avenida por donde pasamos, si el horario, los policías pueden venir a resguardar el orden, etc. Entonces, esto más que regular, lo que intenta es cerco policiaco, donde hubo pues diferentes lesionados, ¿no? Compañeros, compañeras. Entonces, bueno, esa sería una de las implicaciones, ¿no? ¿Por qué no pensar en acercarse a la ciudadanía, quienes toman las decisiones, en vez de regular a quién? O cosas de ese estilo. Se imponen medidas de restricción al derecho a la protesta que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Ello se hace mediante medidas de restricción en cuanto al uso de vías principales, la obligación de marchar solo por ciertos espacios como las banquetas en ciertos momentos, la solicitud de aviso o permisos previos, la forma de vestirse o hasta la participación de ciertos sectores sociales, tal y como se señala en algunos artículos de la ley. Y también mediante la imposición de sanciones administrativas a ese incumplimiento, ¿verdad? Es decir, las sanciones administrativas complementan estas restricciones. Así, el verdadero sentido no en la idea de que sea la intención maquiavélica, pero sí lo que va a ocurrir, ¿no? En ese sentido, lo que alimenta esta iniciativa es restringir aún más los espacios de intervención ciudadana y de control de las acciones gubernamentales, de tal forma que esta ley empodera a las autoridades y en cambio debilita a la ciudadanía. Si uno hace el análisis artículo por artículo, quien sale empoderado con una ley de esta naturaleza son realmente las autoridades, porque se le dan una serie de atribuciones que no se les dan en otros lados. Sabemos que en el actual sistema político hay un déficit tremendo de control ciudadano de las acciones del gobierno, y uno de los pocos mecanismos que existen disponibles y a la mano de cualquiera es la protesta, que de acuerdo a diversas condiciones puede ser eficaz o no, pero es un mecanismo efectivamente accesible a la ciudadanía independientemente de sus posibilidades y logros. Es decir, no todas las manifestaciones dan resultado, ni todo el mundo sale a manifestarse necesariamente, pero sí es un mecanismo accesible para todos, y una ley de esta naturaleza sí la va a restringir. Y al restringir el único mecanismo que todos tenemos disponible, creo que no es lo adecuado. Y dos cosas que les quiero decir de frente. Darles la cara, estoy para escucharlos y para
trabajar no tan solo en esta iniciativa, en las muchas que requiere el Estado y que requiere México, precisamente para equilibrar la diferencia que hay en nuestro país. Pero aquí estoy para darles la cara, les agradezco que estén aquí y quisiera aclarar algunas cosas muy puntuales que lo escuché del presidente de Derechos Humanos, del presidente de IPAC, del maestro Maló, de Alejandra Juárez y de Martín, que es referente al aviso, y esto es una mentira o una desinformación más bien que se ha provocado dentro de esta iniciativa. Y bueno, rápidamente, muchas gracias, maestro Maló. Creo que coincidimos tanto en Martin Luther King como en Kennedy, personal, precisamente porque le dio derechos a los afroamericanos con todo el valor y con todos los pantalones que se necesitaban. No es restrictivo esta iniciativa un permiso. Y voy a leer un comunicado de la Comisión de Derechos Humanos donde señala: aviso sí, permiso no. No requiere un permiso para que se manifiesten. Lo voy a decir muy claro: aviso sí, permiso no. Donde también se asegura que las manifestaciones espontáneas se puedan realizar. ¿Por qué se sugiere un aviso de 24 horas? Para que precisamente, como muchos de ustedes me han señalado, es necesario que la autoridad, que el Estado pueda garantizar el derecho de todos los ciudadanos, pudiera sugerir a la ciudadanía a través de los medios de comunicación qué vías no debe de utilizar. Pero insisto, no se requiere un permiso. Esa es una mentira que se ha hecho alrededor de esta iniciativa. No es restricción el tener un permiso para manifestarte, es una incongruencia eso. Y yo soy el primero en coincidir con ustedes, con los que me han hecho el favor de darme sus aportaciones, en que precisamente no es restricción el tener un permiso para manifestarse, es simplemente una sugerencia con el sentido de que somos una sociedad donde hay algunos que no se están manifestando en ese momento y que pretenden y precisan llegar a un hospital, llegar a su trabajo o llegar a su centro de estudio. Pero era aclarar muy bien eso y otras consideraciones. Por una parte, insisto, gracias. Se acaba el tiempo de la réplica. Sí, gracias. Para dar continuidad al... A ver, acordamos que íbamos a seguir un formato, es un formato con sus límites, pero es el formato que pudimos acordar entre muchas organizaciones, ¿no? Y la idea es que podamos seguir ese formato, ¿sí? Con la intención de que esto es un ejercicio de diálogo, de platicar, ¿no? Entonces ahorita él tuvo ejercicio de su derecho. En ejercicio de su derecho tuvo sus 3 minutos de réplica, ¿no? ¿Alguien más solicitó réplica, Huelga? ¿Alguien más? ¿De Jesús? ¿Alguien más? la reina! ¿Sí? Venga. Apertura de quien está en la mesa. Yo sí pido respeto porque si nos gritamos aquí entre todos nos vamos a escuchar. Pido respeto para los que, por eso pedí que los dejaran pasar, pero también pido que permitan hablar a todos los que tienen el uso de la voz. Y también, bueno, voy a ir a lo concreto. El tema, algunos temas muy puntuales de la ley, y sí quisiera saber si está el diputado dispuesto a propuestas muy concretas. Creo que su presencia aquí puede dar ese indicio y la vamos a hacer propuestas muy concretas. Hay un problema con la conceptualización de la libertad de tránsito. La libertad, como cualquier otro derecho, pertenece a las personas. En la legislación, de manera incorrecta, inadecuada, en falta de técnica legislativa, se propone que también corresponda a los vehículos. Los vehículos no pueden tener derechos. La Suprema Corte de Justicia ni las personas en los vehículos pueden tener una característica distinta a las personas en la vía pública. La Suprema Corte ha establecido con mucha claridad, una tesis de jurisprudencia, que la libertad de tránsito pertenece a las personas y no a los vehículos, ¿no? Por supuesto, esto lo deja con mucha claridad, por lo que no se pueden establecer no se puede equiparar el derecho a una persona en un vehículo a una persona en la vía pública. El derecho a la manifestación
tiene un estatus superior en nuestra Constitución. Y por supuesto se tienen que ponderar derechos, pero en la ponderación también se debe de atender al lugar que ocupan los derechos en la Constitución. El derecho a la propiedad, en este sentido, debe ser garantizado, pero el derecho a la libertad de expresión tiene una protección especial. No puede existir censura previa. La iniciativa tal cual dice que podrán las autoridades disolver una manifestación, que sí la estoy leyendo en este momento. Y establece criterios vagos cuando lo dice ahí, cuando infrinjan leyes, ¿no? Voy a regresar al texto. ¿Y quién va a determinar en qué momento infringe leyes? Voy a regresar a lo que sabiamente dijeron nuestros constituyentes. Este era un campesino. Esa es la parte que me dejó venir. Dice: porque siempre la autoridad usurpadora de derechos, conculcadora de instituciones, encontrará el motivo para disolver las asociaciones, para quitar toda iniciativa a los ciudadanos. Dice: todos conocemos los medios por los que se han valido las dictaduras para disolver una reunión, meter unos cuantos individuos armados o formar un escándalo. Y eso también falla la iniciativa. Si la iniciativa, al establecer penas generales para una manifestación, no cumple con el principio de individualización de las penas, es decir, dice la iniciativa, si una manifestación va una persona con un palo, con un arma, se disuelve la manifestación. Y finalmente, con este término, el legislador Braulio Peralta de Puebla hizo reír al constituyente con una frase muy bonita, que se la digo a usted para que la considere. En una reunión de 200 o 300 individuos, donde hay 2 ebrios, no va a ser una reunión de ebrios, ¿sí? Entonces se rieron. Él lo está diciendo de manera muy sabia. Pues lo que vamos a pedir a los ebrios que se retiren. No pueden aplicar a una manifestación penas generales por la conducta de 1 o 2 o 3 personas. Eso es muy claro y esto está en los estándares internacionales. Muchas gracias. Ahorita también, en otra de las preguntas, sí, efectivamente el artículo 9 no dice que sea un permiso, pero en los hechos, como le estás dando una atribución sin límites en el artículo 11, en los hechos ese aviso se convierte por vía de facto en un permiso. ¿Sí? Sí, es porque es como una ley en blanco, digamos, en esa parte, ¿sí? Entonces, efectivamente no dice que necesites un permiso, pero por vía de hechos, incluso en el artículo 11, te remite al artículo 9, que es donde dice que lo tienes que pedir con tanta anticipación, que tienes que hacerlo, que tienes que poner cuál es el objeto, que tienes que decir cuántos van a ir. Y las razones por las cuales se le da la atribución, tanto en el artículo 7 como en el artículo 11, de modificar los términos, de diluir y de cambiar, en los hechos es en base a esos 2 artículos, ¿sí? Entonces, efectivamente, no es que la ley diga que se necesita un permiso, no en el artículo 9, que es donde se establece el aviso, pero sí en las consecuencias de no hacerlo, porque sí le estás dando a la autoridad la atribución de modificar la ruta, el horario, la fecha, si no hiciste lo que decía el artículo 9, que es donde dice que tienes que avisar. Entonces sí, no es un permiso, no porque no lo dice literalmente el artículo 9, pero en los hechos, gracias al artículo 7 y al artículo 11 y otros más, que no voy a citar aquí porque es hasta la siguiente ronda, sí se convierte en un permiso, no por lo que diga, sino por las altas atribuciones que se le está dando a la autoridad en los términos de lo que dice Jesús, sin ponderar que las únicas formas de limitar o de restringir derechos, de acuerdo a la doctrina internacional de derechos humanos, es por razones de necesidad, ponderación y también sobre dos, pero ahí le estás dando una serie de atribuciones y además es muy clara que la única forma de restringir derechos es diciendo cuáles son las atribuciones específicas. Entonces, en ese sentido es que hemos dicho que el permiso, no porque lo diga la ley en sí, en el momento, no dice, pero en los hechos, pues sí, si dice que hay que avisar en el artículo 9 y si a la autoridad le das chance de que modifique, cambie, diluya, bla, 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 porque no hizo lo que dice en el artículo 9, pues entonces sí es un permiso. Los hechos.
y establecer un espacio de diálogo. El pueblo cuando habla. El pueblo también tiene derecho a opinar. Como pueblo no sea, señora Marisela Reina. Y digo en la rectoría que también queremos decir algo. No, estamos. A ver, Marisela, pásale por favor. Pásale, Marisela. Esa es la forma en cómo se conducen los paneles a nivel nacional. Cuando hay una propuesta y que quieren escuchar al pueblo, solamente vienen a hacer un engaño. Y la diferencia está en el diputado. Fíjense ustedes, él nunca ha ido al campo a trabajar, él nunca ha ido a una fábrica a trabajar. Y hoy Vamos a definir un poco los términos. Quieren limitar el derecho a la libre manifestación de los estudiantes, de los profesores, de todos los sectores de trabajadores en este país, y están criminalizando la protesta social, y eso no se vale. Que nos escuchen, que aguanten, A ver, que aguanten. A ver, compañeros. Sí, lo que pasa es que definimos un foro para discutir las distintas posiciones en torno a la ley, a la iniciativa No va a haber del ley. diputado No va a haber ley. Alejandro Lozano. Sí, si alguna persona de los representantes de la organización que están aquí, que me parece el Pueblo Libre, tiene alguna formulación, algún planteamiento que hacer a los miembros del panel, le pedimos, en atención a todos los demás, a ver, sí, permítame tantito, que formule sus planteamientos y enseguida pues, responderá a quien se dirija del panel, y si hubiera alguna otra, pues también escuchar las posiciones de la gente que quiera hablar. Solo les pediría si fueran en atención a todos los asistentes, si fuera breve y conciso su planteamiento, ¿no? Nuestro planteamiento es muy breve y muy conciso. Repudiamos totalmente esta ley. ¿Por qué la repudiamos? Porque va en contra absolutamente de todas las garantías que costaron sangre, vidas, años de lucha al pueblo mexicano. No es posible que permitamos que siga adelante una ley que propone hacer una mordaza para el pueblo que hoy se levanta y que es la única forma en la que podemos protestar, porque todo lo demás ya está arreglado y concesionado, y qué bueno que esto se hace en un foro, en una tribuna en donde hay futuros abogados. Porque el pueblo hoy es lo que necesita, gente preparada al frente del pueblo, gente que sepa de lo que ellos están hablando y que no nos puedan engañar con artículos, más artículos, y con derechos humanos y con organizaciones fuera de nuestro país. Aquí, estando en nuestro país y en nuestro lugar de origen, es donde necesitamos gente que sepa defender nuestros derechos y que marche con nosotros y se atreva a tomar las calles y no tenga miedo de que le van luego a etiquetar como un luchador social y que después lo van a meter a la cárcel. Por eso nosotros rechazamos absolutamente la ley Boris, porque además de que va en contra de toda nuestra historia por la lucha de que el ser humano crezca y se desarrolla plenamente en un país como México, que le ha costado años y años y años y le sigue costando la vida pública. Por eso, compañeros, por eso es por lo que rechazamos esta ley. Porque en México, los ciudadanos no estamos en un tercer mundo, ni somos menos que un americano, ni un alemán, ni un portugués. Somos mexicanos y lo que necesitamos es gente y funcionarios que se dediquen a nuestro país y a trabajar con nuestra gente, no a venderla y a concesionarla como hasta el día de hoy ha estado y como ha sido, por ejemplo, un ejemplo muy cercano, la mina del Cerro de San Pedro. Han deshecho nuestro pasado histórico, compañeros, por unos puñados de oro, por unas monedas, y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. ¿Por qué? Porque faltan funcionarios que caminen al lado del pueblo, que tomen las calles al lado del pueblo, que hagan tribunas públicas, que sufran como sufre nuestro pueblo. ¿Cuántos de nosotros pagamos el coste de una universidad para nuestros hijos? ¿Sí? Y ellos que viven del erario público, que viven de nosotros y de nuestros impuestos, se la viven creando leyes que faculten a otros para hacerse dueños de nuestro país, y ahora que faculten a las autoridades para amordazar al pueblo, y la única forma de protestar que nos queda, compañeros. Es por eso que nos manifestamos en contra de la ley Boris,
manifestamos un total repudio, no solamente que han estado promulgando o tratando de promulgar, sino también ante aquellos que traten de hacer un engaño a la población diciéndole que es para regular a las autoridades, porque fue algo que yo no escuché y que fue algo que sí se mencionó en algún momento del transcurso de la discusión de esta ley. Es para que las autoridades les contesten, para que transparenten el por qué se están manifestando. Eso no es cierto. Las autoridades jamás son transparentes, jamás han dicho la verdad ante el pueblo potosino ni lo dirán. Y prueba de ello es lo que está sucediendo con Horacio Sánchez Unzueta, que ha vivido más de 20 años de un presupuesto para el mejoramiento del centro histórico de San Luis Potosí y a la fecha no se ha hecho nada. Gracias. Repudio total a la ley Boris. Sí, Martín. Por fortuna tenemos muchas coincidencias, como ya lo escucharon, ¿no? Y como no sé si llegaron cuando estaba hablando Jesús, hay coincidencias en el tema. Yo creo que eso es lo rico precisamente de esto, que estamos justo en ese espacio público en el que ahorita decían. Y ya una vez que nos han, que ha podido decirnos su postura, que es una postura coincidente con muchos de los que estamos aquí, no con todos, sabemos evidentemente que hay quienes están en ello, pero sí es coincidente con muchas de las posturas que están aquí, y vamos entonces a seguir escuchando para poder ver las distintas coincidencias que ya nos por el espacio. Acá falto yo necesito ¿sí? Hablar también. Bien, entonces, a ver, se lo voy a pasar aquí a quien está coordinando esto. Sí, si hubiera alguien en el panel que quisiera responder. Compañeras, escuchamos también con respecto a la posición, nadie la interrumpió. Por favor, si alguien en el panel quisiera brevemente el diputado. Allá hay tres gentes. El de la CENTE. Haces el adolescente. Duro. Muy buenos días, compañeras, compañeros, hermanos de este pueblo potosino. Reciban un fraternal saludo del pueblo de Don Benito Juárez, de la tierra originaria de Don Benito Juárez, del tema que estamos discutiendo fundamentalmente, que se hace a un lado. Queremos decirles que no hay absolutamente ninguna coincidencia entre lo que la compañera planteó y lo que están planteando. Desde nuestra perspectiva, no se necesitan remiendos a una intención de someter aún más al pueblo. De ninguna manera. No necesitamos remendar iniciativas de leyes que van acabando con los derechos históricos de los trabajadores. Como ejemplo les pondremos la mal llamada reforma educativa. Somos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Nos vimos obligados a recorrer toda la República entera para decirle al pueblo, para enseñarles todo lo que está trayendo como consecuencias esta ley, esta reforma. Por eso estamos aquí precisamente en este foro, para decirles que al igual que como se está haciendo en estos momentos, igual se hizo con la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa. Y cuando llegamos al Palacio Legislativo del Distrito Federal, todo lo que hicieron es tirar a la basura las propuestas que salieron de los estados e imponer los lineamientos que ahorita están rigiendo en la reforma educativa. Por eso, compañeras y compañeros, aquí no hay coincidencia. Aquí es una posición de la clase pobre, de la clase explotada, contra la burguesía que ha puesto a sus elementos ahí, los ha maiciado para que este tipo de reformas vayan saliendo favoreciendo solamente a la burguesía. ¿Por qué la burguesía no está en las calles? Es lo que nos preguntamos. ¿Quiénes son los que estamos en las calles? Los que no tenemos de comer, los que tenemos hambre, los que no tenemos dinero para mandar a estudiar a nuestros hijos, los que se están muriendo de enfermedades tan simples como la gripe, los que no tenemos empleo. Esos somos los que estamos en las calles. A ellos quieren aplicarnos este tipo de iniciativas, no solo aquí, sino en todos los países, en todos los estados de la República, perdón. Entonces, compañeros, la posición de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación es un llamado a la conciencia crítica de este pueblo. Ya lo mencionaron muy claramente las compañeras panelistas también. ¿Por qué otros derechos fundamentales no los toman para hacer iniciativa? ¿Por qué no garantizan que todos los compañeros estudiantes lleguen a un nivel de licenciatura, a un nivel profesional, sin ningún costo? ¿Por qué los están vendiendo? ¿Por qué están ya ustedes empaquetados que al terminar tengan que trabajar en la determinada empresa? Gracias a una disque beca que les dieron. Entonces, compañeras y compañeros, no esperen
Estas iniciativas, decíamos, están llegando precisamente porque a lo mejor necesitan otra revolución. Necesitan otra revolución para volver a sacar nuevas. Unas iniciativas que sean del mismo pueblo. Nos hemos quedado dormidos, hemos estado pacientemente que esta administración del gobierno finalmente entienda que es el pueblo en el que dimana la autonomía y el derecho fundamental. Esperamos, compañeras, compañeros, que este pueblo de San Luis Potosí comprenda que solo unidos y organizados podremos tirar abajo todas las iniciativas de esta burguesía. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, A ver, con la voy a decir algo muy importante, me gustaría que pongan atención. Cuando el pueblo se levante, con paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa estarán siempre. Miren, yo no sé de leyes, no sé de artículos, no sé de estudio, no sé de escuela. Vengo de una comunidad donde somos alrededor de 10,000 habitantes. Ahí no hay agua, no tenemos transporte público, hay lugares en donde no hay luz, no tenemos pavimentación, vivimos en pobreza extrema y estamos a 15 minutos de las lomas. Les estoy hablando de Escalerillas, muchos de ustedes lo conocen perfectamente. Gracias a las marchas se logró la perforación del pozo de Escalerillas y a mí se me hace muy injusto que la gente que vivimos humildemente, que vivimos en necesidad, hagan leyes para prohibirnos, manifestarnos, exigir nuestros derechos. Todos ustedes tienen luz en su casa, tienen agua, tienen todo. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Por medio de las marchas hemos pedido luz, hemos pedido transporte público, hemos pedido la perforación del pozo, hemos pedido necesidades básicas. Para ustedes eso no es nada, para nosotros eso es un lujo, porque no lo tenemos. Y a mí se me hace injusto que vengan y hagan leyes, reformas, artículos, para quitarnos el único medio que tenemos para pedir y exigir nuestros derechos, nuestras necesidades. En lugar de que usted, señor, haga una ley, haga algo por el pueblo, por las necesidades del pueblo, por la pobreza, por toda la gente necesitada, porque no somos los únicos. Aquí, en medio de la organización, hemos conocido gente que vive igual o peor que nuestra organización. Yo no sé por qué les tengan miedo a las organizaciones y ahora nos quieran poner, como dicen por ahí, eso que nos quiere poner usted. ¿Para qué? Amarrar las manos, amarrar los pies, vendar los ojos, para no darnos cuenta de qué, de cómo trabajan. ¿Qué le hacen al dinero a ustedes? Al dinero de toda la gente que paga sus impuestos y todo eso. Es con lo que ustedes comen, con lo que ustedes viven. ¿Nosotros qué obtenemos? Hacemos una manifestación, ¿qué se logra? De una minuta de 10,000 peticiones, ¿nos resuelven qué? 5, 10, 20. ¿Qué le hacen a todo ese dinero, oiga? No sé hablar como diputada, no sé hablar. Bueno, perdón, compañero, estamos ya sobre el tiempo, compañero, perdón, tenemos que ocupar aquí el espacio, pero agradecemos mucho y ha sido la posibilidad de manifestar algunas de las oposiciones al foro. Se les escuchó con ustedes intervinieron. Le recuerdo Tlatelolco, señor diputado. No sabe de historia. Necesitan manifestarse como el pueblo. De hablar con él. Sin miedo, sin miedo, pueblo. No sería pertinente porque sí me gustaría escuchar a la ciudadanía que está sacando propuestas buenas y si es necesario darlo al rector para que nos deje. No problema. Quiero puntualizar unas cosas y a todos los compañeros les insisto, les agradezco y ahorita ya me dio algunas iniciativas que se deben de realizar. Quisiera aclarar unas cosas que sí creo importantes. Voté en contra del transporte, del alza de transporte. Soy consciente y lo propuse el reducir el aguinaldo de los diputados y de los 3 poderes del Estado para que se vaya a becas, porque es un exceso.
estoy consciente que los plurinominales ya no deben de existir y lo propuse. Es decir, me estoy metiendo contra propuestas que afectan los intereses de muchos que están dentro de donde yo trabajo. Les propongo, si lo aceptan, una reunión, si me permiten, para escuchar todas estas inquietudes que ustedes tienen y vamos haciendo una iniciativa juntos que vaya para el transporte, para garantizar el agua, para mayores empleos y mejores. Ustedes, donde quieran, yo voy. Donde me digan, yo voy. Y aclaro una cuestión que por ahí el señor comentaba. Sí he trabajado en comercios, sí he trabajado en fábricas y a lo único que yo quiero llegar es que saquemos algo bueno de esto. Y aquí ya se salió algo bueno, porque son iniciativas que puedan ayudar y que ustedes sientan que están representados. Algo bueno es que los dones, a ver, compañeros, algo bueno es que dones su solar un año para que haga sobre las cadenillas. Eso es algo bueno. A ver, vamos a escuchar bien. A ver, este espacio no era un espacio para el Boris, pues, ¿no? Así lo digo con todo respeto, pero lo digo porque la dinámica se nos ha convertido en eso. Es decir, no era para que ni él viniera a decir... El periodista libre.